Hola chicuelos y chicuelas. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo. En esta ocasión para ver las páginas 22, 23 y 24 del libro de Oxford de tercero de la ESO. La 25 quiero dejarla aparte, quiero dejarla para dedicarle una clase entera a ella porque va sobre la métrica, medición de versos, rima sonante, rima consonante, arte mayor, arte menor, tiene mucha amiga y le vamos a dedicar una clase online especial para ella. Así que vamos a ver la literatura y el lenguaje literario, página 22, 23 y 24. Empezando con la literatura, eh, aquí en la definición que viene un poquito coloreada, te habla de que se crean mundos imaginarios. Eso es importante para ya saber de primeras que para que hablemos de un texto literario, tiene que ser algo imaginado, inventado. Es decir, una noticia del periódico no va a ser literario. Mi biografía, si yo os cuento mi vida y no me invento nada, no es literario. Para que sea literario, tengo que inventármelo. ¿De acuerdo? Otra cosa es que pueda ser real o no, real o fantástico, pero vamos para centrarnos. Yo puedo decir que esta mañana he ido a Toledo en coche, he recogido a mi madre y me la he traído aquí y aquí hemos estado jugando a las cartas. Eso sería un texto literario porque es mentira, me lo acabo de inventar, yo no he ido a Toledo. Puede ser real, hay muchas veces que tú lo lees y no sabes si es real o no, no sabes si es literario o no. Ahora, si yo te digo que esta mañana me he levantado, he cogido un cohete, he ido a la luna, me he dado un paseito por ahí, me casé con una de Marte, una marciana, hemos tenido hijos, pero lo hemos regañado y me he vuelto, ya todo el mundo sabe que es literario porque me lo he inventado. Es literario y además fantástico. ¿De acuerdo? Simplemente, un resumen, literario inventado, no literario no inventado. Dentro de esto, en esta página nos hablan de tres grandes géneros. Tres grandes géneros. Siempre que voy a escribir o una historia o algo, va a pertenecer a uno de estos tres grandes géneros. ¿Cuáles son los tres grandes géneros? Los tenéis aquí abajo. Sabéis que no puedo enseñarlo mucho por los derechos de autor del libro. No quiero, preferible que lo tengáis al lado en la página 22 y lo veáis. Género narrativo, género lírico y género teatral o dramático. Luego a lo mejor en cuarto de la ESO os enseñan alguno más o eh, alguna característica más específica de algunos. Por ahora, género narrativo, narración, narrar. ¿Qué es eso? Es cuando nos cuentan una historia. Cuando cuentan una historia está el género narrativo. Y os recuerdo del curso pasado y también de aquí al margen que viene, que luego dentro de contar una historia, según cómo la cuentes, es de una manera o de otra. Es de un subgénero u otro. Me explico. Siempre que contamos una historia pertenece al género narrativo. Ahora bien, si yo hablo de dioses griegos o egipcios o semidioses, aparte de ser una narración, es un mito. Si yo me baso en la realidad, no sé, en un siglo que vinieron tales guerreros, pero luego me invento cosas, parte basado en realidad y luego invención, es narrativo y se llama leyenda. Si que los protagonistas son animalitos y tienen una moraleja al final, es decir, una enseñanza, se va a llamar fábula. Y así, dependiendo de lo que se cuente, va a ser de un subgénero o de otro. Eso pasa en todos, ¿eh? En el dramático, también te viene aquí, abajo, el subgénero dramático, pues depende si es un poco de risa, de burla, comedia, si es muy triste, drama, tragedia, si tiene un final violento, sangriento, del destino, te lo tiene dicho. Son distintos subgéneros, incluso el lírico también. El lírico tiene sus subgéneros, aunque aquí no venga, pero tiene una elegía, si es lírico. Vamos por partes, es verdad que no estoy diciendo, el dramático se llama teatral. O sea, hemos dicho, narrativo, narrar, contar cosas, contar una historia. Vale. Dramático, teatro.
además se llama género dramático o teatral, va a ser que va a salir gente al escenario y va a hablar uno, va a hablar otro. Y luego el lírico es cuando el autor expresa sentimientos casi siempre por medio de la poesía. Narrativo, contar historias, dramático, teatro, lírico, poesía. Y dentro de esa poesía, como os decía, puede haber subgéneros también. Una elegía, si haces una poesía a alguien, algún ser querido que ha muerto. Una sátira, si es en plan de burla. No vamos a pararnos ahí. Por ahora quedaros solo con los tres grandes géneros. Narrativo, contar historias. Lírico, expresar sentimientos por medio de la poesía. Dramático, es un texto escrito para ser representado en un escenario por medio de actores y actrices. Vale. Ejercicios. Escucha con atención y lee los textos Histriomanía del escritor italiano Dario Fo y El Pozo del autor español Luis Mateo Díez. Estoy en la página 22, el ejercicio 1, ¿vale? Ejercicio 2. Explica la situación que se refleja en el texto de Dario Fo. Si lo leéis atentamente, pues vais a ver que es que han detenido a una persona que ya ha sido detenida bastantes veces, te dicen por qué la detienen y él te explica la causa o el razonamiento suyo, ¿vale? ¿A qué género literario adscribirías el fragmento de muerte accidental de un anarquista? Razona tu respuesta con ejemplos del texto. Está claro que te ponen el nombre del personaje y lo que dice. Y además utiliza una cosa que se llamaban acotaciones, no sé si os acordáis, entre paréntesis, acciones que haces, sin decir, por ejemplo, la primera, un despacho en la comisaría central. Te están describiendo el escenario. La segunda, Beriozzo. Se dirige a un sospechoso, una acotación de cómo tiene que actuar. Actuar. Es decir, que va a ser teatral, dramático, seguro. 4. ¿Quién cuenta la historia en el pozo? Interpreta el final. La del pozo es la del margen, la de aquí, abajo. Esta, ¿eh? ¿Quién la cuenta? Pues está claro que la cuenta el hermano de Alberto. Mi hermano Alberto cayó al pozo, ¿Vale? La cuenta el hermano de Alberto. Además, aunque no lo pida, acordaos, es un narrador en primera persona. Mi hermano Alberto cayó, forma parte de la historia, vive lo que cuenta, entonces es narrador en primera persona, aunque no lo pregunte, pero lo recordamos. Interpreta el final. A ver si os dais cuenta, si lo leéis con atención, te habla de que un hermano suyo de 5 añitos se cayó al pozo y se supone que muere, aunque no lo dicen bien, se supone que muere porque fue una de estas tragedias familiares, es decir, si es una tragedia es que pasó algo gordo. Aunque alguien puede decir, pues no se muere, salió y ya está, también fue una tragedia del susto que pasaron. Las tragedias suelen tener un final sangriento, ¿vale? Bueno, pues luego otro hermano, cuando pasan 20 años, parece que se acabó del pozo y viene una botella y un mensaje del que se cayó, diciendo que bueno, parece que es como que se le restara importancia, que bueno, es otro mundo, pero bueno, no está mal. Bueno. ¿Qué personajes participan en la historia de Luis Mateo Díez? Pues el narrador y sus dos hermanos, ¿no? El que se cayó a los 5 añitos y el otro hermano, o sea, Alberto, que es el que se cayó, Eloy, que es el hermano que saca agua y el que lo cuenta. ¿Cuánto tiempo transcurre? Leedlo, por favor, eso me gustaría decirlo porque te lo pone. En el tercer párrafo empieza, por favor, leedlo. ¿Y a qué género y subgénero literarios crees que pertenece ese texto? Género. ¿Qué es? ¿Nos está contando una historia? Pues sería narrativa. ¿Es una escenificación que habla uno, habla otro? Sería dramática. ¿Es una poesía? Sería lírica. Creo que nos está contando una historia, ¿no? Pues ya sabéis lo que es. Y dentro de los subgéneros que también lo pide, pues novela era cuando era muy largo, había muchísimos personajes. Cuento cuando era muy cortito y había poquitos personajes y una sola historia. Y fábula, leyenda y eso ya os lo he contado antes, pero en estos dos que os he dicho ya deberíais saber a cuál pertenece. Y ya hemos acabado esta página. Nos vamos a la 23. Y nos va a hablar del típico lenguaje literario. Es decir, los autores no solo escriben lo que piensan y una historia, intentan hacerlo lo más bonito posible, lo más bello, que intentan crear arte con palabras,
se suele decir, y entonces utilizan un lenguaje especial, el lenguaje literario, un uso especial, con una cosa que se llama recursos estilísticos. Un recurso es algo que utilizas para, porque lo necesitas o para hacerlo mejor, ¿no? Pues un recurso literario es lo que utilizan los autores y las autoras para escribir bonito, para contarte lo que quieren contarte. Aquí vienen unos cuantos, ya os lo he dicho alguna vez en segundo de la ESO, hay páginas, a lo mejor 18 páginas de muchísimos recursos. Vamos a estudiar solo unos poquitos, o sea que no es difícil, ¿eh? ¿Cuáles vamos a estudiar? Vamos a ver. La página 23. Recursos del lenguaje figurado. ¿Qué quiere decir eso? Que dices una cosa queriendo decir otra. Eso es lo primero. Y tenemos 3. Símil. Es facilísimo el símil. Símil es una comparación. Casi siempre va a utilizar la palabra como, que es la que más compara. Tus ojos son azules como el mar. Tu melena rizada como las olas de... Siempre el como va a estar utilizándose para comparar. ¿Puede haber otras palabras? Sí, similar, pero buscas la palabra como, que seguro que el profesor o la profesora os la pone. Que luego somos buena gente, queremos que apruebe todo el mundo, pero que os esforcéis un poquito, eso sí. Símil, comparar. Casi siempre la palabra como, ¿vale? Metáfora. Cuidado porque muchas veces se parecen, pero la metáfora es identificar, ya no es comparar, es identificar. Ejemplo, una cosa que yo te diga, que mis ojos son como 2 luceros, si uso como, va a ser símil. Ahora, si digo, mis ojos son 2 luceros, ya no digo como 2 luceros, digo que son 2 luceros. Eso es una metáfora. Esa es la metáfora fácil, la metáfora simple, que utiliza las dos cosas. A lo que te refieres y lo que quieres decir. Me explico. Los ojos y los luceros. El ejemplo más típico también es las nubes son el algodón del cielo. Nubes, algodón. Son dos realidades. Una, la realidad a la que te estás refiriendo, las nubes, y otra, el lenguaje figurado, como lo quieres llamar para hacerlo bonito. Y casi siempre van a tener, pues, algo que les relacione, en este caso la forma, a lo mejor el color, las nubes parecen algodón con forma, el color blanco. Las nubes son el algodón del cielo. Si digo las nubes son como algodón, símil. Si digo las nubes son el algodón del cielo, metáfora. Pero hay otra metáfora un poquitín más difícil de ver, que es la metáfora pura, cuando solo utilizas la realidad, no a la que te refieres, no lo real, sino lo imaginado. Me explico. En vez de decir las nubes son el algodón del cielo, puedo decir el algodón del cielo se mueve por el aire. No digo las nubes, pero en cuanto yo te digo que el algodón del cielo se mueve rápidamente, tú ya sabes que me estoy refiriendo a las nubes. Esa es la metáfora pura. ¿De acuerdo? Luego hay otra metáfora también que utiliza la preposición de, lo vamos complicando cada vez más. Si yo digo tu pelo de oro, está claro que el pelo no es de oro, ¿no? Quiero decir otra cosa. Quizá lo que quiere decir, me refiero al color. Siempre que decimos algo refiriéndonos a otra cosa, aunque la digamos o no la digamos, es una metáfora. Decir una cosa refiriéndote a otra. ¿De acuerdo? Es la más dificililla de ver. Sin embargo, casi siempre hay metáforas en todos textos literarios. Y luego la personificación. Hemos visto símil, comparar dos cosas. Metáfora, identificar una cosa con otra. Podemos nombrar las dos o solo una. Y la personificación. A ver, la palabra te lo indica. Personificar una cosa. ¿Qué es personificar? Convertirla en persona. Por lo tanto, lo primero es que no tiene que ser persona. Y sin embargo, luego tienes que decir convertirla en persona. ¿Cómo? Diciendo que hace algo que solo hacemos las personas. Esta mesa me está mirando. Ya está, ya la he personificado. La puerta corre hacia... personificada. Las piedras lloran tu ausencia. Las piedras lloran. Personificación. Eso es una personificación. Y esos son
los recursos que nos hablan en la página 23. Vamos con los ejercicios. Está claro que estos ejercicios solo se van a referir a estos tres, al símil, a la metáfora y a la personificación, porque están en esa página. Hay que deducir, ¿no? Y ser medianamente hábil. Vamos a ver. Localiza y explica los recursos del lenguaje figurados empleados en los tres textos que figuran a continuación. Los labios como leños, ya no digo más. ¿Vale? Las lágrimas rodaban como besos. Por favor. Y sin embargo también dice, así, la eternidad era el minuto. Eso es una identificación. La eternidad era el minuto, no era como el minuto. Esa es me voy a la tercera poesía. Es la diferencia. Los taxis son como ciertos amigos. Jolín, es que yo creo que es demasiado fácil, ¿no? ¿Vale? Y mira el último verso. Los paraguas, en cambio, mueren por ti. Los paraguas mueren. Los paraguas no pueden morir, solo morimos las personas. Los animales también, la planta, pero bueno, los seres vivos, vamos a decir. Ya está hecho ese. Y el 8. El poema Cambios, que es el que está en este margen de aquí, Cambios, ahí lo tenéis, de la escritora uruguaya Ida Vitale, relaciona los cambios en la vida con las sucesivas estaciones del año. Vámonos aquí. ¿A qué estaciones se alude? Leedlo. Nombra dos estaciones. Leedlo. Una al final de la primera estrofa. Acordad que estrofa es como párrafo. Lo que pasa es que cuando es poesía se dice estrofa. Y otra al final de la segunda estrofa. Las dos estaciones que te nombran. ¿Qué sentimiento o emoción puede transformar la vida en un lugar terrible? Esa es difícil. Tenéis que leerlo despacio y deducir. Al principio te dice que te puede cambiar la vida, que puede ser estar bien y acabar horrible. ¿Y debido a qué? Una pista. Bueno, una pista no es casi deciroslo. En el último verso te lo dice, ¿vale? A partir de tus respuestas anteriores, interpreta el sentido del poema, más o menos que lo resumas, y explica los recursos del lenguaje figurados utilizados en este de aquí de Cambios. Vamos a ver. Sus ramas como un árbol, como un mes de verano, como cae el poema, madre mía. Fácil. Página 23 o 22 acabada. 23. Vamos con la 24. Ya he dicho que esta 25 la métrica la vamos a dejar, ¿eh? Vamos a dejarla para dedicarle más tiempo y que lo entendáis muy bien. Vamos con más recursos. Hemos hablado del lenguaje figurado, de tres recursos. Símil, compara. Metáfora, identifica. Personificación, convierte en persona, personifica. Vamos a ver más recursos ahora. Anáfora. Ahora se llama recurso de repetición. Es algo que se va a repetir. Palabras, frases, oraciones, estructuras. La anáfora es muy fácil de ver, porque es cuando se repite la primera o primeras palabras de varios versos consecutivos. Pero tienen que ser 2 o 3 versos seguidos. Puede ser el 1 y el 2, el 5 y el 6, el 9, el 10 y el 11. Pero no pueden ser el 2 y el 7. No, tienen que ser seguiditos. Y tiene que ser la misma palabra. Por ejemplo, aquí, donde pone la barra diagonal, es que cambia de verso. Y el primer verso sería, donde no hay viento, perfume de hombre, cambiarías abajo. Donde jamás, donde. Se repite, pues ya está, eso es lo que es una anáfora. Muy fácil de ver. En una poesía buscad los principios de los versos y si hay 2 juntitos o 3 que empiecen por la misma palabra, eso es una anáfora. Polisíndeton. ¿Qué significaba el prefijo poli? ¿Os acordáis? Sí, muchos, bastantes. Pues ya está, eso es el polisíndeton. Muchas conjunciones. Claro, dice uno, uy, las conjunciones, si no os acordáis, eran conjunciones copulativas, y, ni, adversativas, pero, más, aunque, disyuntivas, o, pero. Mira, acabo de utilizar una conjunción, pero. La que más se utiliza en las poesías y en los textos literarios es la Y.
Si tenéis que buscar alguna, buscad la Y, que suele ser la que siempre se utiliza. Mira, en el mismo ejemplo. Hay voces, y hay, y leño, y de... Es casi siempre la I, la que se utiliza. Y aparte del polisínteto, el paralelismo. Esta es la que es un poquito más complicada. ¿Por qué? Porque es la misma estructura sintáctica. A ver, que os lo intento explicar. Está claro que si se repite igual, es la repetición de la misma estructura. Pero no tiene que ser en 2 versos seguidos porque sería una anáfora. A lo mejor aquí sí que es en el verso 3 y en el verso 7. ¿Pone lo mismo? Pues es un paralelismo. Pero aunque no ponga lo mismo, si es muy parecida la estructura, es decir, los peces nadan, determinante, sustantivo, verbo. Los peces nadan. Y en la siguiente o más abajo dice, las aves vuelan. Eso también sería un paralelismo y es totalmente distinto. Pero es determinante, sustantivo, verbo. Los peces vuelan. Los peces nadan. Las aves vuelan. Determinante, sustantivo, verbo. Las personas caminan. Todos esos serían paralelismos porque utilizan la misma estructura sintáctica. Y eso se llama recursos de repetición. Y luego te habla de otros recursos más. Pues tenemos la antítesis. Una antítesis es una contraposición de ideas en blanco-negro, valiente, cobarde. Esos son, a ver qué pone aquí, luz, sombra, ¿veis? Interrogación retórica, facilísima. Interrogación retórica, ¿por qué? Porque es una interrogación. Lo primero, tenéis que buscar una interrogación. Si no hay interrogación, no hay interrogación retórica. Hay que buscar una pregunta. Y siempre va a ser una pregunta que no espera respuesta, porque ya la tiene. O sea, no es decir, ¿vas a venir pronto? Sí, a lo mejor. No, eso no es una interrogación retórica porque te responde. Es una pregunta, una interrogación que no espera respuesta, se da por entendido. Y la última, el hiperbatón. Bueno, yo creo que es fácil de ver, pero a veces os cuesta. Hiperbatón, alteración lógica del orden de una oración o de una frase. Es decir, una frase alborotada, desordenada. Habrá algunas que son muy fáciles de ver. Si yo digo la cabeza me da vueltas y en vez de eso pongo vueltas, la cabeza me da. No, lo primero sería el sujeto y el predicado con el verbo, pero hay veces que se alborota. A ver, muchas veces diréis que es una cosa y a lo mejor os dice la profesora o el profesor, sí, es posible, ¿no? A mí me encanta que razonéis, o sea, que penséis. Y si decís, Kiko, esto yo creo que podría ser un hiperbatón porque yo lo construiría así, ole, aunque no esté de acuerdo, muy bien, pero has razonado, has pensado. Vale, y esos son los distintos recursos. Recordamos, del lenguaje figurado, símil, metáfora, personificación. De repetición, anáfora, polisíndetón, paralelismo. Y de otros, antítesis, interrogación, hiperbatón. Entonces, los ejercicios. Primero este poema, lo tenéis que leer y luego es responder de qué deben y no deben hablar los poetas según el yo poético. Explica cuál es la función principal de la poesía. La función principal, ¿os acordáis de las funciones? Representativa, expresiva, conativa o apelativa. Eso lo dimos, ¿eh? Bueno, pues vamos a recordar. Está claro que en el poema, si lo leéis, te está hablando de que los textos literarios no deberían ir dirigidos a la gente poderosa, porque eso no necesita nada, tendrán que ir dirigidos a la gente humilde, a los pobrecitos, a los que necesitan gratificar el corazón de alguna manera, consolarlos. Eso es lo que te está diciendo, ¿de acuerdo? Para el que no lo haya pisado, echadle un vistazo y seguro que llegáis a esa misma conclusión. Entonces, ¿cuál será la función principal? Si quiere llegar al corazoncito de la gente. Está claro que la expresiva o emotiva, se llama emotiva también porque es emocionar. Esa sería la función expresiva o emotiva, que se llama de las dos maneras.
Y luego ya, recursos de repetición, buscadlos, que hay bastantes. Vamos, acordaos cuáles eran los de repetición, la anáfora, el paralelismo, ¿vale? Acordaos y buscadlos. Y antítesis, esa un poquito complicada, antítesis entre los versos 14 y 19. El 14, mira lo que pone aquí. Y en el 19, buscadlo, ¿vale? Bueno, no quiero deciros más cositas. Está hecha toda la tareita de aquí. Por ahora, bueno, toda no, porque quiero que la hagáis vosotros. Y nada más, chicos, simplemente despedirme, como siempre, y decir hasta la próxima.